Muy buenas tardes. Estoy con los estudiantes de Matemática 1, sección 2. Hoy estamos haciendo la prueba del conversatorio virtual final. Los estudiantes leyeron Lo imposible en matemáticas del autor Carlos Prieto. Adelante, por favor. Buenas tardes, soy Pablo Ochoa y muchas veces hemos escuchado la palabra imposible y dependiendo la circunstancia en la que nosotros nos encontremos, la palabra imposible puede tener muchos significados. Muchas veces también hemos escuchado bastantes frases en la que, por ejemplo, decimos está muy difícil o está en chino, refiriéndonos a que está demasiado difícil lo que nosotros estamos haciendo. En la antigua Grecia, en el año 2200 antes de Cristo, muchos matemáticos no entendían algunos problemas y ciertas cosas las cuales decían que eran imposibles resolverlas. Al inicio de los primeros 3 capítulos del libro, podemos encontrar la solución de los problemas a los cuales no se les encontraba el sentido o la solución en la antigua Grecia. Comprenderemos también la forma en que dejaremos de contar los números y empezaremos a ver la matemática de otra forma. Aprovecharemos los temas constructivos para ver también la preferencia de la selección áurea de un pentágono y muchos temas más. Y pues el libro también se basa en 4 personajes, el cual habla de don Raúl, doña Teresa y sus 2 hijos. Estas personas son los principales actores o personajes del libro, los cuales irán desarrollando poco a poco el tema de lo imposible en matemáticas. Gracias. A continuación les presentaré números imposibles de alcanzar. Este tema trata de cómo se encontraron o cómo se conocieron los personajes principales. Esto se empieza como una historia donde podemos encontrar a Sotero, que es el principal, y a Julián. Ellos se conocieron de una forma inesperada, donde ellos se encontraron por una bici que le encontró muy atractiva Julio. Esto era una bici hermosa, donde era así como espectacular, que era roja, así llamativa, y Julián le quería, se quería montar en ella, y Sotero no lo quería, entonces comenzaron como una amistad ahí. Sotero le dijo que no se la quería prestar y cuando se lo quería prestar le dijo así como que cuál era el número más grande, y ahí es donde comenzó todo. La historia se basa en su vida y cómo es que ellos piensan cuál es el número más grande. Es una historia basada en números y cómo se va transformando en la matemática que conocemos ahora. Sotero Pietro Rodríguez era hijo de un ingeniero. Él tuvo sus estudios elementales en Guadalajara y posteriormente en Real de Monte. Ahí él hizo sus estudios, no terminó allí, pero él concluyó en la Escuela Nacional Preparatoria y ingresó a la Escuela Nacional de Ingenieros en el viejo Palacio de Minería. Concluyó en 1906 sin tener un título así presente, porque nunca se lo recibió. Él fue profesor de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela Nacional de Ingenieros. Tuvo una gran influencia en el desarrollo de las enseñanzas de matemáticas y formación de nuevas generaciones de ingenieros. Gracias. Y a continuación, los números imposibles de calcular y otras imposibilidades, que trata sobre Julio y Pietro que estaban viviendo en un bar y Julio
y Julio tenía todavía la idea en su mente de hacer una máquina del tiempo, pero Pietro le decía que no era buena idea, que se sacara esa idea de la cabeza. Entonces Pietro dijo que le iba a enseñar una fórmula que era imposible, que le iba a volar la cabeza, igual que como hacer una máquina del tiempo, que es la raíz de 2, que enseña que siguiendo a hacer toda la operación no había solución. Entonces Julio quedó como que muy sorprendido y muy impactado porque no había solución para esa, y se quedó como que esa era porque era una fórmula que no se tenía que enseñar a nadie. Y luego llegó el papá de Julio, que les había enseñado otra fórmula que también era otra que era muy imposible de realizar, que les estaba eh, como que, ay, que era, que era tan imposible que no había otra solución para esa. Igual la hermana se involucró ahí y vio que no había nada. Gracias. Lo imposible de la geometría. En la geometría inicia esta historia con Julio y con Sótero. Ellos dos iban de camino para casa después de estudiar, en los cuales ellos empiezan a preguntarse sobre las figuras geométricas. Estos llegan a tener una cierta pequeña discusión sobre el tema, en la cual se les hace muy tarde llegando a casa. Entonces deciden seguir con esta conversación al día siguiente. Al día siguiente se encuentran de nuevo y empiezan a discutir los temas sobre las figuras que son imposibles de realizarse, como triángulos compuestos y algunos más, etc. Entonces, el padre, don Raúl, los invita a realizar esta conversación en un almuerzo, en el cual ese día toda la temática del almuerzo eran figuras geométricas. Las empanadas tenían una figura poligonal. En la mesa había un mantel con pentágonos, si no estoy mal. Y adicional de eso, los platos también tenían una figura geométrica. Entonces, Sotero y Julio se dan cuenta de esto y hacen un comentario en el cual menciona que dice, ya veo de qué va el tema, entonces comenzaremos hablando sobre las figuras geométricas. Entonces viene don Raúl y les comenta, esta vez me van a permitir tomar la palabra a mí y les voy a empezar a explicar sobre cómo son las figuras geométricas y la realización para que queden lo más exactas posibles. Entonces él comienza a explicarles que todas las figuras casi siempre parten de un círculo. Este círculo lo dividimos dentro de 4 con una línea vertical y una línea horizontal a partir de su centro. Entonces, para realizar un pentágono, tenemos un compás con la distancia del radio del círculo, colocamos del lado derecho y trazamos un medio círculo del interior del primer círculo realizado. Y lo mismo realizamos hacia el otro lado, solo que del lado izquierdo hacemos un medio círculo hacia el interior del círculo realizado. Y terminando de realizar este proceso para poder completar un pentágono, sigue la explicación con las siguientes figuras: un hexágono, un docágono, un triángulo equilátero y al final con un triángulo rectángulo. Entonces, al terminar esta conversación, don Raúl se da cuenta que Sotero y Julio han quedado dormidos en medio de la conversación, en medio de la reunión, y solo ve a su hija. Entonces le comenta que de esta manera se pueden realizar estas figuras y que la siguiente conversación o la siguiente reunión será otro día, porque ya se les había hecho muy tarde. Muchas gracias.
El capítulo 4 comienza con Sotero llegando a con Don Julio llegando a la casa de Sotero durante una noche lluviosa. Don Julio se puso a leer un libro en el cual se encontraba distintos temas sobre embaldosados. Luego de un tiempo, don Raúl llegó a casa y les empezó a explicar a ambos sobre los embaldosados planos y sobre embaldosados esféricos. Les mostró ejemplos sobre los embaldosados que se crean con figuras triangulares, con figuras cuadradas, con figuras hexagonales, y luego les mostró los embaldosados con pentágonos, los cuales se pueden mencionar como embaldosados imposibles, ya que no pueden conectarse de la mejor manera. Luego pasó al tema de los embaldosados esféricos, en el cual se utiliza como base todo tipo de poliedros que se pueden crear, teniendo como ejemplo un balón de fútbol. Gracias. El capítulo 4 también habla sobre Leonhard Euler y Ebrard Federov. Euler es considerado uno de los grandes matemáticos del siglo XVII. O sea, a él se le atribuyen muchos problemas matemáticos, tales como I para la raíz de -1, el factor de f de x y otros muchos más. Él tuvo una vida muy... A él le atribuyen muchos problemas, tales como los números imaginarios para la raíz de -i, f de x, y una fórmula, la cual consideran que es la fórmula más hermosa de las matemáticas, que se la atribuyen a él. Su vida fue muy complicada. Nació en Suiza. A los 19 años ya tenía una maestría en matemáticas y física. Gracias a ese reconocimiento, lo llamaron a dar clases de matemáticas, pero antes de llamarlo a dar clases de matemáticas, fue la Marina, donde fue médico general, y gracias a que lo llamaron a ser profesor, pudo librarse de ese mundo militar. Gracias a sus avances en las matemáticas y en la física, pudo conseguir un premio, el cual le dio mucho reconocimiento. Hizo que lo invitaran a Moscú a hablar sobre matemáticas y física y a ser matemático general de la universidad. Él tuvo muchos hijos. Por lo tanto, él le atribuía de que muchos de sus grandes descubrimientos los hizo con un niño en mano o corriendo a su alrededor. Él también sufrió de ceguera en un ojo, la cual hizo que no pudiera ver muy bien a lo largo de su vida. Después de un tiempo, vino y se regresó a Suiza por problemas en Moscú con algunos directivos de la universidad. Después de llegar a Suiza, lo invitaron a Alemania para que fuera a dar clases de matemática, también como director general de matemáticas y a realizar investigaciones sobre matemáticas y física. Después de un tiempo en Alemania, la casa en donde vivía se quemó y hizo que se perdieran uno de los grandes avances que había logrado. Se quemaron más de 380 artículos que él había escrito a lo largo de su vida. Después de un tiempo y debido a este accidente de su casa que se incendió, perdió la ceguera total de los dos ojos, pero la recuperó gracias a una operación de cataratas, la cual solo pudo recuperar la vista por 3 días, ya que no tuvo los cuidados necesarios. Pero gracias a su gran memoria y su intelecto, pudo concluir sus proyectos de matemática, y la mitad de sus grandes avances en matemática lo logró con ceguera total. Él murió una tarde después de darle clases de matemáticas a uno de sus nietos, de sus tantos nietos que tenía. También voy a hablar, también el capítulo 4 también habla sobre Ebrard Federov, el cual nació en Rusia, en una familia de ingenieros, lo cual hizo que desde muy pequeño se orientara a las matemáticas. Y a temprana edad se interesó por la matemática de los poliedros,
la cual desarrollaría a lo largo de su vida. Escribió un libro de la matemática de los poliedros y las figuras y los embaldosados imposibles, en el cual hablaba sobre los embaldosados bidimensionales y tridimensionales, en el cual se muestran imágenes preciosas sobre los embaldosados tridimensionales y las distintas ideas que tuvo él sobre esos tipos de embaldosados. Gracias. Les hablaré un poco sobre el capítulo Lo imposible en álgebra. El primer tema de este capítulo son los números naturales, el cual se titula Dios creó los números naturales. Leopold Kronecker fue quien dijo la famosa frase, Dios creó los números naturales, todo lo demás es creación humana. De acuerdo con Kronecker, los números naturales que Dios nos proporcionó fueron el 1 y sus sucesores, es decir, 1 más 1 es igual a 2, 2 más 1 es igual a 3 y etc. Después siguen los números enteros. Hablando un poco de los números negativos, el -1 no es un número natural. Fue creación humana para completar el sistema de los números naturales. A este grupo se le denota por la letra Z. El grupo consiste en los siguientes números, de menos infinito a más infinito. Hablando de los números racionales, este grupo de números racionales lo tomamos al incluir quebrantos, o sea, las fracciones. Obtenemos los números racionales con el conjunto llamado Q. También se habla de las extensiones de campo, los números algebraicos, el cual los matemáticos lo llaman extensión del campo de los racionales. Con este podemos resolver las ecuaciones cuadráticas, el conjunto, el segundo grado, cuyo discriminante sea mayor o igual que 0. El discriminante es la expresión dentro de la raíz cuadrada. Suele representarse con la letra D o bien por el símbolo de un triángulo. Gracias. Buenas tardes. Aquí también se menciona los trascendentes y se resalta bastante que pi no es algebraico sino trascendente y que los trascendentes no son raíz de ninguna ecuación algebraica. También se mencionan los complejos y estos se menciona que son una extensión de los números reales. Pues, siguiente, también se menciona el teorema fundamental del álgebra y este establece que el polinomio de grado mayor que 0 tiene raíz. Cero tiene raíz. Aquí esta demostración es gracias a muchos matemáticos, pero hay que resaltar a dos, que es Gauss y Carl Weierstrass. Por último tenemos los cuaterniones y en esta parte Julio le menciona a don Raúl que los números complejos los dejó muy sorprendido y los considera un non plus extra. Y don Raúl está de acuerdo con él, pero también le dice que hay campos mucho más grandes que los complejos, que son los cuaterniones. Bueno, con respecto al capítulo 5, muchos de nosotros desconocemos de dónde proviene pi. Con respecto a eso está el personaje Carl Louis Ferdinand, quien fue el personaje que demostró que pi es un número que no es raíz cuadrática, que no es raíz en ninguna ecuación algebraica, es decir, que es un número trascendente. Este personaje, gracias a muchas de sus obras que hoy en día se conocen por tener un enfoque principal en la geometría y el análisis, pues él se le fue reconociendo conforme al paso del tiempo. Otro de los aspectos importantes dentro de su biografía es que Carl tuvo un enfoque muy importante dentro del problema de la cuadratura del círculo, que es decir, realizar una composición de un cuadrado que tenga la misma área de un círculo a base de regla en compás. Con respecto a Adolf Horwitz, este fue uno de los primeros estudiantes dentro de la teoría de la superficie de Riemann, y pues gracias a esto él pudo probar muchos de los resultados que se necesitaban en las curvas algebraicas. Y pues para sintetizar un poco sobre su autobiografía,
pues gracias a muchas de las diversas teorías sobre los órdenes máximos de los cuaternianos, perdón si no lo pronuncio bien, pero gracias a eso, pues estas teorías tuvieron una relevancia dentro de su historia, ya que pues ahora se les otorgó conforme a la estructura que tiene esta teoría. A base de ello, pues se llama con su nombre. Ahora con Johann Random, pues él, gracias a la célebre teoría que tuvo con la aplicación de funciones adictivas, pues más o menos, ¿qué trata sobre esto? Pues habla sobre las ecuaciones integrales, lineales y lineales, o sea, abarca un tema muy extenso. Pues este personaje, gracias a muchas de las teorías que hoy en día se le conocen, él se le otorgó la presidencia en la Sociedad Matemática de Austria, que es una de las más importantes actualmente. Ahora, por último, está John Frank, que este personaje, gracias a la teoría de la medida y por muchos de los intereses que él tuvo dentro de la matemática, que se encuentra en la topología algebraica, pues dio muchas de sus tesis, que fue en el doctorado, que fue en el año de 1955, pues él dio la tesis sobre sucesiones espectrales. Ya dicho esto, pues para finalizar un poco, él fue uno de los miembros principales de la Sociedad Peulo, que fue de la Real Sociedad, como se le conoce. Y pues para finalizar, a él se le otorgó un premio que es muy conocido dentro de la matemática, que es el premio Berkeley. Gracias. Geometrías imposibles. En él, Euclides trata de expresar de la forma más fácil y entendible 5 acuerdos. De los 5 acuerdos, 4 fueron expresados satisfactoriamente. El quinto fue expresado una y otra vez tratando de llegar a un solo concepto, pero se falló en el proceso. De los 5 acuerdos, el primero sería el primer acuerdo. Se traza una línea para unir 2 puntos. El segundo acuerdo se traza una línea recta que se puede expandir hasta donde nosotros queramos. El tercer acuerdo trata que en cualquier centro o radio se puede trazar un círculo. En el cuarto acuerdo dice que se puede trazar cualquiera de los ángulos rectos que pueden ser iguales. Y en el quinto acuerdo, que es el más complicado, dice que si 2 líneas rectas es trazada por una tercera, los ángulos interiores van a ser los ángulos interiores van a ser menos ángulos rectos. Gracias. En el quinto postulado en el modelo se habla a don Raúl con sus hijos para verificar que se cumplen los primeros 4 postulados en el modelo de Simplano del Poincaré. En este capítulo, don Raúl describe cada postulado y lo trata de graficar para que tus hijos entiendan, y hace el quinto postulado, el cual es falso, y dice que los primeros 4 postulados dependen de ellos, más no del quinto. En este capítulo también se habla sobre los inicios de las definiciones de los elementos de Euclides, que habla sobre el postulado, las proposiciones, y pues las explica y las grafican como lo hacía Euclides. También habla sobre la obvia de Euclides de Alejandría, que fue uno de los 3 matemáticos más grandes fue uno de los 3 matemáticos más grandes, y que la geometría euclidiana lleva su nombre. Y esa geometría se encarga que se cumplan los 5 postulados de Euclides. Gracias. El capítulo axiomáticamente imposible trata de... Todo comenzó con los conjuntos. George Cantor dedicó gran parte de su vida en descubrir los números transfinitos, ahora conocidos como los números ordinales. Bertrand Russell y Alfred Norton escribieron un libro llamado La Principia Matemática. John Hilbert dedicó gran parte de su vida en realizar un programa ahora conocido como el programa Hilbert. Lo que el programa pretendía era formalizar, ¿cómo podemos formalizar en una fórmula? La podemos leer no como un texto, pero sí de alguna manera. Y asimismo usando un razonamiento. A veces no debemos de ponernos o sorprendernos si a las cosas se ponen abstractas.
La máquina de Turing es una máquina hipotética destinada a hacer cualquier algoritmo informático, sin importar la complejidad. La máquina de Turing es una máquina hipotética destinada a hacer algoritmos. La máquina de Turing fue creada por Alan Turing. Es considerado uno de los mejores matemáticos y filosóficos lógicos que resolvió los algoritmos de los nazis. Daniel Hilbert fue un matemático reconocido en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Hizo contribuciones a la matemática. También hizo su... Perdón, Inge, ya se me olvidó.